enero, el año que paralizó el universo entero. 2020, el año que paralizó el planeta. Hoy es el día que Dios te eligió. 7 años cumple adoración. Y este 2021 vivimos con nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro amor, nuestro Dios. Somos una constante adoración, yeah. Nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro Dios. Somos una constante adoración. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy presentamos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por este servicio de domingo, gracias porque tu palabra, Señor, seguirá construyendo nuestra vida. Gracias, Padre, por amarnos, gracias por que podemos amarte, gracias, Señor, porque en ti nos sentimos plenos, en ti hay plenitud de gozo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, antes de comenzar, me gustaría que cada uno de ustedes donde está, busque una Biblia, por favor. Busque una Biblia. Vamos, tómese su tiempo y busque una Biblia. Me avisan, por favor, cuando ya diga, ya tengo mi Biblia en la mano. Chatela, vamos, busque su Biblia. No importa que sea análoga o sea digital, pero busque su Biblia. Vamos a tener un tiempo en donde juntos vamos a escudriñar la Escritura. ¿Ya tiene su Biblia? ¿Alguien me puede decir amén? Eso, Zulima, gracias. Muy bien. Muy bien. Marily, ¿ya tiene su Biblia? Excelente. Ponga su Biblia ahí en sus manos, donde esté, en la cama, en la calle, en una mesa, donde esté, busque su Biblia. Qué bueno, siempre la tengo conmigo, dice Marily. Qué bien. Adriana ya, Humberto ya. Muy bien, excelente. Gloria a Dios. Entonces, vamos a continuar con nuestra serie, Libres de Ansiedad. El domingo y lunes anterior estuvimos entregando la introducción al tema y pocas veces una prédica o un tema ha suscitado tanta inquietud. He tenido una semana en donde son muchísimas las inquietudes referente a este tema. Es indudable que todos nosotros tenemos que en algún momento o en alguna ocasión de nuestra vida experimentar ansiedad, estamos claros en esto. Pero nunca pensé, cuando el Señor me lleva a predicar este tema, que iba a ser tan impactante, o que la iglesia como tal está de alguna manera viviendo este tema de ansiedad, y mucho más en esta temporada que estamos viviendo. Es asombroso cómo cada día aprendemos más en el Señor, que cuando vamos a preparar una prédica, más allá de lo que nosotros queremos o creemos o buscamos, los que han hecho liderazgo entienden lo que estoy hablando, es encontrar el direccionamiento en el Señor de lo que se debe predicar o del mensaje que se debe llevar a la congregación. Y eso está ocurriendo. El Señor me dijo, necesito que prediques sobre esto a mi pueblo, necesito que le hables a la iglesia sobre esto. Y el Señor no se equivocó, nunca se equivoca. Así que, vamos al grano. Tenemos que establecer una diferencia radical entre angustia, ansiedad y miedo. Otra vez, no es lo mismo ansiedad que angustia y que miedo. ¿Me lo puede explicar, pastor? Bueno, muy bien. La angustia es angosta, es estrecha, es física, te produce una sensación de dolor. El miedo está focalizado. Por ejemplo, miedo a las alturas, o miedo al perro, o miedo al color blanco. Está focalizado. Pero la ansiedad es general. La ansiedad es una preocupación constante en nuestra vida
que no está focalizada. Pastor, esto parece una conferencia de psicología. Bueno, quien te predica es psicólogo y quiero dar esta introducción a nivel de psicología. Quiero darte una introducción de estructura mental para que puedas identificar realmente contra qué estás luchando. Entonces, la ansiedad no es focalizada, es una preocupación no focalizada. Es como que el reloj interno va más rápido que el externo. Es como una pregunta hipotética. Si me caigo, ¿qué pasaría? Si me pasa esto, ¿qué sucedería? Son respuestas catastróficas dentro de ti. Estuvimos predicando el fin de semana anterior acerca de que el enemigo no te va a aparecer con cacho y cola y no te va a aparecer así haciendo. El enemigo está tratando de tocar tus pensamientos. Por eso la palabra dice, por nada estéis afanosos. O sea, no permitas que en tu cabeza se divida tu manera de pensar. No permitas que tus pensamientos sean divididos. Me escriben, por favor, si están escuchando bien, por favor. ¿Alguien me puede escribir? ¿Se escucha bien? Estoy dando esta conferencia desde el lobby de un hotel, así que ofrezco mis disculpas si hay bulla o no se escucha muy bien. ¿Me pueden confirmar que está escuchando bien? Además tengo los audífonos puestos, entonces no sé. Gracias Nelson, gracias Vilma, gracias por la respuesta. Bueno, entonces, para terminar y cerrar esta introducción, la ansiedad es general. Ayer tuve la oportunidad de compartir con mis hijos haciendo un deporte y a mis hijos les invadía una gran ansiedad de saber que ya iban a pasar de la línea azul a la línea negra y qué iba a suceder porque era muy empinado la caída y entonces qué pasa y decía Jacobito, papi, y si me caigo me voy a golpear muy duro y Jacob y Salomón decía, bueno, el casco lo tengo bien amarrado, pero ¿qué pasaría si me salgo de la ruta? Y decía, wow, gracias por darme una gran tips para lo que estoy predicando. Muchachos, ¿se prepararon? ¿Dieron las clases? ¿Se sienten confiados en que lo pueden hacer? Entonces, vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo. Porque si no lo vamos a disfrutar, hagas lo que hagas, no tiene sentido. Y nos tiramos por esa montaña y cuando llegamos al final, cuando ya me abrazaban y nos abrazábamos y lo logramos. ¿Qué hubiese pasado si esa ansiedad se convierte en algo patológico que bloquea tus posibilidades de realizar lo que te has preparado para realizar? ¿Qué hubiese pasado si esa ansiedad se convierte en un miedo patológico? Si esa ansiedad produce una angustia de tal manera que bloquea tus respuestas físicas, psicomotoras. Muy bien. Entonces esto me lleva a adentrarme a la prédica de hoy. Cristo nunca sufrió ninguna ansiedad y tú y yo sabemos, porque en la prédica anterior lo estuvimos compartiendo, Cristo no vivió ninguna ansiedad. ¿Y por qué no vivió ansiedad? Porque Cristo sabía que pasara lo que pasara, estaba en manos de su Padre. Dios hecho hombre en Jesús tenía claro que la vida eterna era el mensaje, la vida eterna era el propósito por el cual Él aparecía en escena, de tal manera que Cristo Jesús es el segundo Adán. ¿Y por qué te hago alusión a que es el segundo Adán? Porque el primer Adán comete el error de dividir sus pensamientos. El primer Adán
sale del propósito del Señor. El primer Adán sale de lo que el Señor le pide que haga para hacer lo que Él quiere hacer. En otras palabras, no me gusta utilizar esa terminología, pero el pecado divide tu pensamiento. Es decir, el pecado te saca de ese pensamiento de victoria que es estar en Cristo, la mente de Cristo. Entonces Jesús no vivió ni la angustia, Jesús no vivió la ansiedad, porque Él sabía que hiciera lo que hiciera, en el Padre estaba la victoria. Es decir, Él tenía claro que a lo que el Señor lo mandó, a lo que su Padre lo mandó a hacer, Él lo iba a cumplir. La pregunta es, ¿tú tienes claro lo que el Señor te ha mandado a hacer? ¿Tienes claro lo que el Señor tiene para tu vida? ¿Tienes claro lo que el Señor tiene como propósito para tu vida? Bueno, con respeto y con cariño, quiero llamar la atención a que el libro sagrado, la Biblia, sea tu manual de vida. El grande problema que tenemos en la iglesia es que los cristianos no estamos leyendo la Biblia. Somos cristianos, pero no leemos la Escritura. Y leer la Escritura va más allá de un proceso de conocimiento o de aprendizaje. Leer la Escritura tiene que ver con un proceso de vida. Es decir, cuando nos metemos en la Escritura, vivimos a Cristo. Y cuando vivimos a Cristo, entonces el propósito de la palabra se realiza en nosotros y el miedo, la ansiedad, el temor tiene que salir. Cristo no cae en ansiedad porque Él siempre vivió en el modo comunión con el Padre. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo que recibimos es todas las promesas y todo el estilo de vida del Padre en nosotros. La pregunta es, ¿cómo estás tú y yo? ¿Cómo estamos juntos en comunión con el Padre? ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? Pregúntate en este domingo, en esta mañana de domingo, ¿cómo está tu comunión con el Señor? Quizás estás esperando el domingo para escuchar 30 minutos, 40 minutos de prédica. Quizás es muy importante para ti estos minutos y es maravilloso que estés aquí. Pero, ¿cómo está tu intimidad diariamente con el Señor? ¿Cómo está tu intimidad con la palabra? Si seguimos a Cristo, nos damos cuenta que Jesús nunca descuidó su comunión con el Padre. De ahí que puedes encontrar en Jesús unas conductas que quizás tú y yo debemos aprender. Mira esto. Jesús estaba predicando con los discípulos y los discípulos vieron prodigios y maravillas y estaban asombrados de lo que el Señor podía hacer. Y el Señor les dijo, pongan mar adentro, yo quiero estar en comunión con el Padre. Y los discípulos salieron a bogar mar adentro y a la medianoche una tormenta gigantesca se apareció. Venga conmigo, usted que tiene la Biblia, vamos los que acaban de llegar. Este domingo está el pastor pidiendo a cada uno de los que están conectados que busque su Biblia y la tenga en la mano. Así que por favor, si usted acaba de llegar, no se conforme con que le lea la palabra. Por favor, busque la palabra, tenga la Biblia en sus manos, manoséela. Y venga conmigo a Mateo 14, del 25 al 31. Mateo 14, del 25 al 31. Si lo tiene, diga amén. Mateo 14, del 25 al 31. ¿Lo tienes? Dice así la poderosa palabra del Señor. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Y al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Hemos leído esto muchas veces, conocemos la historia de memoria, sabemos perfectamente de qué se trata. Pero llevemos esto al tema que estamos predicando, libres de ansiedad. Pregunta: cuando Pedro vio a Jesús y Jesús le dijo: está bien, ven, ¿tú crees que había algo de ansiedad en Pedro al poner el pie fuera de la barca? Mira, tú puedes ser el hombre más espiritual del mundo, pero salir de tu lugar de confort, poner tu pie fuera de tu lugar de seguridad y más lanzarte a algo sobrenatural como caminar sobre el agua, que es desafiar la estructura de este mundo. Porque entiende esto, lo que Pedro hizo es salirse de la estructura de este mundo, salirse de la estructura del sistema mundo. El sistema mundo nos dice que si lanzamos una manzana, ella va a caer. El sistema mundo nos dice que si hervimos el agua, ella se va a evaporar. El sistema mundo dice que si nos lanzamos al agua nos vamos a hundir. Pero el sistema del Señor, el sistema espiritual, fue quien hizo al sistema mundo. De tal manera que todo lo que se vive en el sistema mundo, escucha bien, puede ser modificado o puede ser adaptado al propósito del mundo espiritual. Si el mundo espiritual, si el reino de los cielos necesita que camines sobre el agua, sabes que el sistema mundo tiene que sujetarse al sistema espiritual. Y eso es lo que tú y yo tenemos que saber cuando estamos enfrentando momentos de ansiedad, momentos en donde pensamos: esto no va a suceder, ¿qué va a suceder si pasa esto? Y entonces si me lanzo de la montaña me caigo y me golpeo, ¿qué va a pasar si no abren las escuelas? ¿Qué va a pasar si? ¿Qué va a pasar si? Lo que va a pasar es que si tú vives en Cristo, si tú vives en el sistema del cielo, si tú vives en el sistema espiritual, si tú vives en el sistema del reino de los cielos aquí en la tierra, todo lo que es creado tiene que ajustarse al propósito de tu vida. Hasta podrás caminar sobre las aguas. Hasta podrás decirle al monte: quítate. ¿Sabes qué? Si estás preocupado y ansioso por cómo pagarás el estudio de tus hijos, dile: sistema mundo, tú tienes que sujetarte al sistema espiritual. Y mi Padre dijo que Él no me abandonará y ocurrirán cosas sobrenaturales como que podrás caminar sobre las aguas. Podrás caminar sobre eso que te está robando tu paz y tu tranquilidad. Vamos, amigo, amiga, que estás compartiendo esta transmisión conmigo. Esto no es una charla motivacional. Esto no es llevarte a una locura de desconectarte de la realidad. No. Entender la fe es conectarte con la realidad, pero de modo espiritual. Entender y vivir la fe es saber que aunque estás viviendo en este mundo, no somos de este mundo. De tal manera que todo lo que necesitamos de este mundo, el mundo nos lo tiene que dar, porque nosotros en Cristo somos coadministradores. En Cristo nosotros somos, vamos a decirlo así, dueños de este sistema. El sistema se le quitó a Satanás cuando Cristo venció en la cruz del Calvario. Así que yo quiero que tú me escuches muy bien ahí donde estás. Vamos, escúchame muy bien. Yo no te estoy motivando, yo no te estoy llevando a que te desconectes. Te estoy llevando a que te conectes con la realidad. Y la realidad es que tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo somos de Él y estamos en Él. De tal manera que tenemos que utilizar el poder que tenemos. No desperdiciemos el poder que tenemos. Ese poder es
es Cristo en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, nosotros podemos hacer cosas sobrenaturales que el hombre no va a entender. Te estoy hablando a ti. Este problema tiene que terminar, porque tú con la autoridad de Cristo vas a decir: en el nombre de Jesús esto tiene que terminar. Vamos, tú te vas a poder lanzar de la montaña y vas a decir: en el nombre de Jesús lo voy a hacer bien, porque el Señor está conmigo. Ah, pero tienes que prepararte. Y ese es el pequeño quick. Tienes que prepararte. ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? ¿Cómo está tu tiempo de intimidad con el Señor? ¿Estás leyendo la Escritura? ¿Estás ayunando? ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? ¿O quieres ser exitoso en este mundo sin antes haber logrado entender que eres ciudadano de otro mundo, eres ciudadano del cielo, viviendo en la tierra? ¿Cómo puedes usufructuar el poder que Dios te ha dado si no lo conoces? Adriana dice que esto en el nombre de Jesús va a terminar, y yo me uno a lo que estás escribiendo. En el nombre de Jesús va a terminar. No sé qué es, pero me uno contigo, porque estás entendiendo que hay un poder en ti que tiene que gobernar sobre lo que está robando tu paz y tu tranquilidad. ¿Sabes? Al leer esta escritura, mis ojos se llenaron de lágrimas, de alegría, y dije: Señor, tú no dejarás que mi vida se hunda. Señor, tú no dejarás que mis hijos se hundan. Señor, tú no dejarás que mis finanzas se hundan. Señor, tú no permitirás que mi vida termine. Si tú estás predicando conmigo, ahí donde estás, decláralo, escríbelo. Escríbelo: Señor, tú no permitirás que mi vida se hunda. Pero entonces, ¿qué pasó con Pedro? ¿Por qué, si logró vencer la ansiedad, por qué si logró en fe lanzarse a desafiar a este sistema mundo, por qué se hundió? ¿Por qué se hundió? Quizás muchos de nosotros nos hemos lanzado a caminar en fe y no nos dimos cuenta, pero estamos caminando sobre las aguas. Quizás muchos de nosotros nos lanzamos a arrebatar lo que el Señor tiene para nosotros y estamos caminando y no nos damos cuenta que estamos caminando sobre lo sobrenatural. Quizás el mundo entero dice: ¿qué tiene este tipo? ¿Qué tiene esta tipa? ¿Por qué, si está viviendo esto, está contento, está alegre? ¿Cuándo le irá a ir mal? ¿Cuándo se irá a caer? ¿Cuándo se irá a hundir? Y nosotros no nos damos cuenta de que estamos caminando en lo sobrenatural, porque sencillamente estamos en la intimidad con el Señor. Y estando en la intimidad con el Señor, no estamos pendientes de lo que ocurre alrededor. Estamos conectados con lo que ocurre en Él. El problema es que empezamos a caminar en fe, pero nos distraemos por lo que el sistema mundo nos dice, nos grita, nos habla. Empezamos a caminar en fe. Es muy claro. En la iglesia tengo amigos, gente cercana a mí y gente que camina conmigo, que por ejemplo hoy diezma y te mandan: diezmé para la gloria del Señor, mira pastor, aquí está. Lo que está haciendo es mostrando que quiere, con su sistema de pensamiento, lograr cosas sobrenaturales. ¿Sabes por qué lo sé? Porque al día siguiente no diezma. Gente que cuando ofrenda o cuando da algo, lo mínimo que da, quiere enseguida mostrarte: di esto, di aquello. Cuando yo lo veo, digo: ay, Señor, ayúdale, papá. Gente que no es constante en su pacto con el Señor, porque la mínima mosca que pasa lo distrae. Gente que dice: Señor, entiendo que mis finanzas están en ti y que tú dices que traed los diezmos al alfolí, que hay alimento en mi casa. Wow, Señor, ya lo entendí, gloria a Dios, y empiezan a diezmar. Pero a la primera de cambio, a la primera. ¿Será que se está robando el pastor la plata? A la primera. Y perdónenme por colocar este ejemplo, pero es que es el más claro que tengo diariamente en la iglesia.
Gente que su fidelidad al Señor es emocional. Gente que va a encontrar siempre, siempre, siempre una razón para dejar de caminar en lo sobrenatural. Y fue lo que ocurrió con Pedro. Pedro se lanzó. Pedro empezó a diezmar. Pedro empezó a ofrendar. Pedro empezó a caminar en fe. Pero de pronto Pedro, no lo sé, de pronto Pedro dice, I'll tell you how I did that. So, no, I He was kidding. I know. yo soy Pedro. So, like, because of the people on travel, there's way more. Cuando Pedro dejó de mirar a Jesús, cuando Pedro dejó de mirar, de poner su mirada, su vida en la palabra, en Cristo, se hundió. Vamos, no podemos ser cristianos emocionales. Hoy hacemos esto, mañana no lo hacemos. Por un tema de salud, me ha tocado en estas 3 semanas una dieta, pero violenta. Y digo, Señor, ¿por qué fui tan tonto? ¿Por qué fui tan tonto, Señor? Si sé que solamente con dieta y deporte mis niveles de glucosa bajaron a 100, a 120. ¿Por qué fui tan tonto, Señor, de tener un desorden de alimentación? ¿Por qué fui tan tonto de no cumplir con lo que debo hacer para que todo funcione bien? Hoy día te predico y para la gloria del Señor, mis niveles de glucosa están en el lugar correcto, 100, 110, 115. ¿Y qué estoy haciendo? Tome agua, haga dieta, coma bien y deje de andar haciendo locuras, comiendo lo que no debo comer. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo tú quieres llegar a tener algo diferente si sigues haciendo lo mismo? Nuestra vida en Cristo tiene que ser constante, una vida en la palabra, constante. Sí, Jesús no dejará que mi vida se hunda. Jesús no dejará que mis hijos se hundan, que mis finanzas se hundan, pero tengo que poner mi vida, mi salud y mis finanzas en Él. Vamos, te estoy hablando a ti que eres un cristiano inconstante, no al que está viviendo una constancia en la palabra. A ti, que hoy diezmas, mañana no diezmas, que hoy ofrendas, mañana no ofrendas, que hoy decides una dieta y mañana haces lo contrario. Te estoy hablando a ti que llevas una vida como una montaña rusa, que encuentras justificación, perdóname por decirlo así, para hacer lo que se te da la gana. Y quieres después utilizar palabras cristianas, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero las palabras son muy distantes al estilo de vida que tú estás llevando. Quieres que tu vida no se hunda, pon tu mirada en Cristo. Quieres que tus finanzas no se hundan, pon tus finanzas en el Señor. Quieres que tu salud esté en victoria, pon tu salud en el Señor. Y Pedro se hundió y le dice, Señor, sálvame. Y me encanta la expresión bíblica, dice, y al momento Jesús extendió su mano. Vamos ahí donde estás. Si lo necesitas, dile, Jesús, sálvame. Yo lo voy a hacer contigo. Jesús, sálvame. Oh, gloria a Dios. Ay, gloria a Dios. Necesito hacerlo contigo. Porque yo necesito predicarme eso para mí. Para mí, yo necesito escucharlo. Jesús, sálvame. Y saber que al instante el Señor va a extender su mano y me va a salvar. Yo necesito saber que Él es mi escudo y mi fortaleza. Yo necesito saber que en mi obediencia, en mi fidelidad al Señor, se evidencia su fidelidad también. Sí, Pedro dudó,
Pero enseguida dijo: Jesús, sálvame, como tú lo estás escribiendo, como tú lo estás haciendo conmigo. Jesús, sálvame, estoy predicándote en el lobby de un hotel y tengo ganas de gritar, de llorar. La gente me mira aquí como loco, no me interesa, no me importa, no me importa. Porque en esta temporada descubrí que esto es la iglesia no es un edificio. En esta temporada descubrí que puedo predicar a Cristo donde quiera que esté y no tienen que haber luces ni sonido, solo la palabra del Señor y la disposición de predicar su palabra. Jesús, sálvame, que en esta mañana esta prédica sea distinta. Tú tienes la Biblia en las manos, tú tienes la Biblia en la mano y estás diciendo: Señor, sálvame, sálvame, Señor, sálvame. Y Él te va a salvar, Él te va a librar de toda angustia, de toda ansiedad y de todo temor, de todo miedo. Pero es Él es el que te va a rescatar. Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio. Él es. Señor, sálvame. Sálvame, Señor, sálvame. Necesito que me salve, Señor. Por eso, más adelante, el mismo Pedro escribe en 1 de Pedro 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ahora lo entiendes? Ahora entiendes por lo que Pedro tuvo que pasar para poder escribir: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amigo, amiga, si no vives a Cristo, no vas a entender la palabra. Nadie ha dicho que Pedro no dudó y nadie ha dicho que Pedro no la embarró. Pero para poder escribir, echando toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, tuvo que haber pasado por lo que tú y yo quizás estamos pasando. Cristo siempre estuvo en modo Cristo, nunca estuvo en modo Adán. Quizás lo que produce ansiedad en nuestra vida es que nos salimos del modo Cristo y nos refugiamos en el modo Adán. ¿Y cuál es el modo Adán? Lo puedo hacer a mi manera. ¿Cuál es el modo Adán? Con que Cristo dijo, yo lo digo así: tuve un socio judío y cuando íbamos a empezar a hacer negocios, el tipo me ha dicho así, en su lenguaje, en su español extraño, me dice: Gustavito, ¿tú estás dispuesto a diezmar a Dios? Y yo: sí, claro que sí, porque tú no tienes derecho a traer maldición a mi vida. La única condición para empezar a hacer negocios es que nos pongamos de acuerdo, no robes a Dios y no traigas maldición a mi vida. Wow, qué clase de enseñanza me dio este señor. Y sabes, teníamos que diezmar a la gran sinagoga en Israel. Y 3 o 4 veces al año tenía que ir a hablar con el rabino y a escuchar sus prédicas, sus indicaciones maravillosas. Y por mucho tiempo hicimos negocios y nos fue muy bien. Y eso me llevó después a predicar el evangelio con la tranquilidad de no tener que preparar una prédica tratando de inducir nada, sino disfrutando de lo que el Señor me permitió alcanzar para entregárselo a Él y predicar el evangelio sin ningún tipo de presión. Y recuerdo que cuando terminamos de hacer negocio, me dijo: siempre nos irá bien, porque siempre le fuimos fieles al Señor. Hay gente con la que intentamos hacer negocios y no va a funcionar. Y no va a funcionar porque no va a funcionar. No funcionan los negocios modo Cristo, modo Adán. Modo Cristo, modo Adán. No.
No. Y yo no tenía previsto en la estructura de la prédica de hoy hablarte en 3 ocasiones del diezmo. Y bueno, lo estoy haciendo y doy gloria al Señor por eso. Estás luchando con tus finanzas. Bueno, ponte modo Cristo. ¿Quieres que te vaya bien, que las puertas se abran? Ponte modo Cristo. Estás intentando que la promesa del Señor se cumpla en lo que estás caminando financieramente. Ponte modo Cristo. Porque escúchame bien, nunca saldrá nada para bien si estando modo Cristo decides en tus fuerzas hacerlo modo Adán. Entonces vas a experimentar ansiedad. Entonces vas a experimentar miedo. Te lo dejo como reflexión solamente. Vas a experimentar angustia, solo como reflexión nada más. Quiero ir cerrando. Tú me dirás, pastor, pero Jesús en el huerto de Getsemaní experimentó dolor y lágrimas de sangre. Es decir, Jesús en el huerto de Getsemaní experimentó angustia, ansiedad, miedo. No. Déjame contarte otras cosas de Jesús en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní es el lugar donde Jesús siempre iba a encontrar intimidad con el Padre. El huerto de Getsemaní tipifica intimidad con el Padre. Getsemaní tipifica el lugar que te sostiene antes de ir a la cruz. ¿Sabes? Judas sabía dónde encontrar a Jesús. Tus enemigos tienen que saber dónde encontrarte, en la intimidad con Dios. Tus pensamientos tienen que saber a dónde atacarte, en la intimidad con Dios. Cuando algo quiera producir ansiedad o angustia, cuando la angustia, la ansiedad, el miedo llega a tu vida, tienes que saber dónde encontrarte, en la intimidad con Dios. Pedro, Jacobo y Juan oraron por él, pero se durmieron. Y cuando le capturaron, huyeron. Escúchame bien que estoy terminando de predicar para orar. La gente solo te podrá acompañar, quizás, hasta el Getsemaní. Pero hay un tramo entre el Getsemaní y la cruz, en la cual siempre tendremos que estar solos. Hay un tramo entre el Getsemaní y la cruz que tenemos que vivirla en soledad. ¿Sabes por qué? Para que cuando resucites, sepas que fue el poder de Dios y no la oración de Pedro, Jacobo y Juan. Para que cuando arrebates la victoria sepas que no fue porque el pastor oró o porque la hermana Carmen oró. No tienes idea cuántas personas me escriben y me dicen, ore por mí por esto, ore por mí por esto, ore. Y yo lo hago. Pero tú lo puedes hacer. Hay un tramo de tu vida entre el Getsemaní y la cruz que tienes que vivirlo solo para que no te expongas después a la manipulación del hombre. Yo fui el que lo hice, es que yo oré por ti. ¿Me debes algo? Sí, Jesús lloró lágrimas de sangre porque su humanidad sentía lo que tú y yo sentimos.
Pero fue el Getsemaní, fue la intimidad con Dios, con su Padre, la que le dio las fuerzas para llevar a la victoria. Porque si hubiese desviado su mirada, quizás hubiese escuchado a Pedro decirle: tú no necesitas de esto porque nosotros lo hacemos mejor. Si hubiese escuchado el sistema mundo, quizás cuando Pedro le cortó la oreja al centurión, lo hubiese hecho de otra manera. Tus enemigos tienen que saber dónde encontrarte. Los pensamientos de ansiedad tienen que saber a dónde llegar. Tienen que llegar a un hombre y a una mujer que está en comunión con el Señor. A un hombre y una mujer que está en intimidad con el Señor. A un hombre y una mujer que está en el Getsemaní. ¿Cuál es tu Getsemaní? ¿O estás viviendo el Getsemaní de otra persona y no el tuyo? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Para que entonces puedas decir como el apóstol Pablo dice en Filipenses 4, versos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en la palabra. Por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo. No te distraigas. Vamos, iglesia, no te distraigas. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones, tus deseos, tu apetito, tus sueños. ¿Pero en dónde? Delante de Dios. No te distraigas, pon tu mirada en Jesús y vas a caminar en lo sobrenatural. Pon tu mirada en Jesús y esos negocios van a salir. Pon tu mirada en Jesús y tu salud va a transformarse. Pon tu mirada en Jesús y todas las promesas de la palabra se tienen que cumplir en tu vida. Cuando el Señor dice dadas a conocer, significa remueve el velo de tu petición. Vamos, estoy terminando para orar. Remueve el velo de tu petición. Ese velo es esa ansiedad y que pasará mañana. Remueve el velo de tu petición. Realmente, ¿qué es lo que te está angustiando? Entonces, cuando algo te está angustiando, cuando hay un temor, cuando hay un miedo, tú tienes que orar en la presencia del Señor, en la intimidad, hasta que descubras cuál es la realidad, cuál es el verdadero temor. Y estoy terminando, quiero hacer un ejercicio contigo. ¿Qué temes que pueda suceder si Dios no concede tu petición? Por ejemplo, estás orando para que Dios rescate tu matrimonio. La pregunta es, ¿qué temes que pueda suceder si Dios no salva tu matrimonio? O vamos a ponerlo de otra manera, ¿qué temes que pueda suceder si tu matrimonio fracasa? La respuesta, temo a quedar solo, sola. Esa es tu petición. Así que en realidad la petición no era por el matrimonio, era por el temor a la soledad y a la inseguridad. Tienes que develar el velo que está produciendo ansiedad en tu vida. Quizás por lo que estás orando, quizás lo que estás produciendo ansiedad no es la realidad, no es la verdad de tu miedo, de tu temor. Estás orando para que el Señor te rescate financieramente. Y el Señor te pregunta, ¿cuál es tu petición? Señor, finanzas, finanzas. Y Dios te dice, sigue orando. Quiero conocer tu petición. Señor, finanzas. Sigue orando. Quiero conocer tu petición. Señor, es que la verdad es que tengo miedo de no poder seguir pagando mi casa, mi reputación. Y el Señor te responde, esa es tu petición.
Entrega ese temor. Estás orando para que el Señor te sane. Señor, sáname, sáname. What's he doing with Gracie? Y si no ves respuesta a tu sanidad, el Señor te dice, ¿qué es lo que te produce miedo? Señor, obvio, que me muera. El Señor te dice, entrégame entonces tu temor. Porque la muerte es tu petición, no la salud. ¿Lo estás entendiendo? Tres minutos para tips para salir de la ansiedad. ¿Quieres escucharlos? Vamos. Prioriza, focaliza. Mira en dónde estás colocando tu enfoque. Es muy fácil fijarnos en lo que está mal a nuestro alrededor. Pero focalízate. Mira el ejemplo de Pedro. Cuando él se focalizó en el Señor, logró lo sobrenatural. Cuando se distrajo, se hundió. Prioriza lo que realmente es importante para tu vida. Cuando hay una catástrofe, cuando hay un evento sobrenatural, un terremoto, cuando hay una catástrofe, los elementos de seguridad, de rescate, priorizan bandera roja para los que realmente necesitan atención urgente, bandera verde para los que pueden esperar un poco y bandera amarilla para los que tienen una lesión menor. Prioriza en tu vida. Prioriza en tu vida lo que está produciendo ansiedad. Esta semana con mis hijos pude experimentar esta prédica. En la montaña hay bandera roja, hay bandera amarilla, hay bandera verde, hay bandera azul y hay bandera negra. Y cuando los muchachos llegaron, estando en la roja, que es la más fácil, ya querían la negra. Querían lanzarse desde la negra. Pero requiere un proceso. Tienes que priorizar cómo están tus procesos en tu vida. Conozco gente que está comenzando en su vida matrimonial y financiera y están frustrados porque no pueden tener una casa o un apartamento o una propiedad como la que tiene una persona que ya lleva 30 años de casados y 30 años en la vida financiera. Y están frustrados, no viven su aquí, su momento. Viven en una constante ansiedad porque no disfrutan el presente, porque el futuro les roba la paz de lo que han logrado. Jamás podrás disfrutar de lo que viene si antes no eres consciente de lo que tienes. Prioriza, prioriza en tu vida, prioriza. ¿Qué es lo que está produciendo ansiedad? Y cómo debes priorizar tu vida frente a ello. Cuenta la historia que un rabino se reunió con la familia de un señor que iba a morir y les pidió que se despidieran de él. Y papá en casa se reunió y entregó 2 cartas y dijo: estas cartas, antes de que me entierren, quiero que ustedes las lean. Y el señor murió y efectivamente antes de enterrarlo abrieron la primera carta y la primera carta decía: necesito que me entierren con mis medias blancas. Y fueron donde el rabino y le dijeron: rabino, una petición de papá era que pudiésemos enterrarlo con las medias de él, las blancas. Y el rabino dijo: imposible, de ninguna manera, tiene que ser con mortaja, punto. Abrieron la segunda carta y decía: ¿se dieron cuenta? Que ni aún mis medias me las pude llevar en el lecho de muerte. ¿Qué está produciendo ansiedad en tu vida? ¿Qué es lo que está robando tu paz? ¿Qué es lo que te está haciendo que desvíes tu mirada del Señor?
tuve la oportunidad para terminar parte 3 de ver a un oso polar precioso, hermoso, precioso, su piel hermosa. Quiero preguntarte rápidamente a ti, el que escribe más rápido aquí en la transmisión, ¿de qué color es la piel del oso polar? Es preciosa. ¿Me puede escribir alguien de qué color es? Rápidamente. Alguien que me escriba de qué color es la piel del oso polar. Vamos, vamos, ¿alguien me puede escribir rápido? Blanca, gracias. Mari, Gloria, a todos los que están escribiendo. La piel del oso polar es negra. Lo que ves blanco es el pelo, pero su piel es negra. No te distraigas con lo que ves. Lo que ves puede ser muy diferente a la realidad. Puede parecer tonto este ejemplo, pero no te distraigas con lo que ves. Tu realidad es Cristo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. Pues he aquí Yahvé te guarda de día y de noche. No me distrae lo que veo. Yo vivo en la realidad de Cristo. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, Señor. Padre, quizás llegué por primera vez a esta transmisión y quiero depositar mi confianza en ti, Señor. Así que yo oro, Padre, en el día de hoy. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te reconozco como mi Rey, como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por morir en la cruz y resucitar al tercer día. Gracias por darme vida y vida eterna. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por recibirme en tus brazos, en donde me siento refugiado, en donde no hay temor, en donde no hay miedo, en donde no hay ansiedad, en donde todo es posible para el que puede creer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. www.adoracion.co www.adoracion.co. Tus diezmos, tus ofrendas son muy importantes para tu vida y para el ministerio del Señor. Te amo. El Señor te bendice. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Continuaremos con el tema de ansiedad. Bendiciones. Señor, vine a encontrarme contigo y no me voy hasta que tu palabra sea sembrada en mi corazón. Que es una buena tierra y de espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.